Vamos a hacer un repaso rápidamente de los puntos que tocamos la otra semana o la semana pasada. Vimos las clasificaciones importantes de la economía, vimos que la economía se divide en dos grandes áreas de estudio, que es la macroeconomía, que estudia el funcionamiento global de la economía en su conjunto integrado, que puede ser a nivel nacional o a nivel internacional. Cómo se administran esos bienes, cómo el Estado administra los bienes, los recursos y los distribuye tanto internamente en el país como externamente o fuera del país. Y la microeconomía vimos que es el comportamiento económico que tienen las personas, las empresas, las familias, los hogares y un individuo en cómo administra sus bienes, sus recursos o sus propiedades. Eso es microeconomía. También vimos la clasificación de acuerdo con los enfoques económicos. Los inversionistas, los que se consideran partidarios de esa economía o de esa teoría intervencionista, que son las personas que son partidarias o que ven que es necesaria la intervención del Estado o la participación del Estado para solucionar los problemas de la economía nacional o la economía interna. Mientras que los economistas clásicos o también llamados liberalistas económicos y en palabras más comunes, los capitalistas, son aquellos que defienden la propiedad privada, los contratos voluntarios y consideran que no es necesaria la participación del gobierno o la intervención del gobierno para solucionar o resolver los problemas económicos de un país, de un estado o entre los particulares, entre las empresas. También hicimos un ejercicio que sirvió de retroalimentación. Bueno, fueron varios ejercicios, ¿no? Pero respecto a este tema de los enfoques, de los dos enfoques, hicimos un ejercicio. También vimos los sistemas económicos, que los sistemas económicos, decíamos que en toda sociedad, en todo país o toda nación, está organizado o tiene una agrupación social desde el punto de vista económico, social y político. Y cada país organiza su sistema económico de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con su capital, de acuerdo con su sistema político, si es democrático, si es autoritario, si es socialista, si es comunista, si es capitalista. En fin, bajo esos principios, todas las naciones tienen un sistema económico. Y nosotros habíamos estudiado que de manera muy general existen por lo menos tres sistemas o tres economías o tres sistemas económicos. La tradicional, que habíamos dicho que son las economías simples, las economías básicas o elementales, eran aquellas que se habían constituido desde la prehistoria, son las economías que nos han legado nuestros antepasados, aquellas economías que en América Latina, por ejemplo, antes de la conquista de los españoles o de los europeos que vinieron franceses, ingleses, portugueses y españoles que conquistan esta tierra, antes de que ellos llegaran, los primigenios, nuestros nativos, ya tenían una base económica sobre la cual producían, administraban sus bienes y distribuían sus bienes y sus servicios. Y bajo ese sistema es como ellos sobrevivieron mucho tiempo. Y decíamos que la economía tradicional, la economía hereditaria, es aquella que hoy nosotros conocemos y que todavía tenemos como base y cimiento, es la pesca, la ganadería, la silvicultura y la recolección de frutos o hierbas. Entonces, la domesticación de todos esos elementos llevó a nuestros primeros ancestros a mantenerse estables desde esa economía. Y decíamos que tampoco eran una economía que son muy grandes porque dependen propiamente de sus mismos recursos. Incluso muchas veces van a depender de los préstamos y de las ayudas de otras empresas o de otras familias o de otras agrupaciones para poder sustentarse, y eran economías que en un tiempo eran para el presente.
O sea, no eran economías a futuro, eran para el consumo del diario vivir o por temporadas. También vimos que la otra tipo de economía es la economía autoritaria, en donde ya no son nuestros antepasados los que nos legan ese sistema de producción y no dependemos de los resultados de lo que nuestros antepasados hicieron, sino más bien dependemos de un personaje, de un rey, de un monarca o de una líder que esté dentro del poder, y esa persona es la que toma las decisiones y decide qué tipo de economía se va a producir, cuándo se va a producir, cómo se va a producir y para quién se va a producir. Ese es el tipo de economía que podemos ver en gobiernos comunistas o gobiernos socialistas. Ellos toman la decisión, ellos fijan los productos, ellos determinan qué, cómo, cuándo y para qué producir o para quién producir, fijan los precios, establecen los sistemas de regulación de trámites, de comercio, y pues no hay libertad y participación de los ciudadanos. Y en general, el quien es líder, el quien es el monarca, es el dueño de los medios de producción. Cuando hablamos de dueños de medios de producción, son los dueños de las industrias, de las maquinarias, de las herramientas que sirven para extraer los recursos, para modificar o procesar los recursos o producirlos y para distribuirlos. Es decir, por ejemplo, son los dueños de las petroquímicas, son los dueños de los sistemas de extracción de minería, de oro, plata, cobre, plomo, hierro, y son los mismos dueños de las industrias en donde se llevan esos productos, esa materia prima para transformarla y reelaborarla y producirla, ya sea que sea, válgase la reiteración, madera u otro recurso como oro o plata, y ya después se distribuye y son los dueños de los camiones que distribuyen los productos ya para llevarlos al consumo o al hogar o a las empresas. Y también incluso a veces son dueños de las tiendas donde las personas van a comprar esos recursos. Entonces esos son el tipo de economía autoritaria. También vimos que hay otro tipo de economía que es la economía de mercado. Esta que es la que hemos estado explicando ya, la economía de los liberalistas económicos o la economía de los capitalistas. Nos decía que estas son las economías donde las decisiones en torno a la economía son tomadas no por los, nuestros primigenios o las personas comunes que heredaron bienes, sino más bien ni por el Estado, sino más bien son tomadas por las personas que son dueñas de empresas, son dueñas del capital privado, y aquí sí dice que existe la propiedad privada, tanto de los medios de producción como de los recursos. También hay participación de los ciudadanos en minoría, pero hay participación. Pero la mayor parte de la participación o de las decisiones la toma la propiedad privada, es decir, los inversionistas o los capitalistas. Y estos mercados o estas empresas son competitivas. Ellos mismos fijan o regulan sus precios y compiten con otras empresas que tienen el mismo giro empresarial, es decir, que ofertan el mismo producto, el mismo servicio para competir a través de la ley de la oferta y la demanda. Bien. Y también hicimos ejercicios, o ustedes hicieron ejercicios referente a esos temas. Bueno, y vimos una tabla de los sistemas económicos, de cuándo surgieron y qué característica tuvo cuando surgieron y quiénes toman las decisiones bajo esos sistemas de la doctrina liberalista, marxista y keynesiana. Bueno, ahora vamos a hablar de los conceptos básicos para el estudio socioeconómico y vamos a analizar los principales indicadores macroeconómicos. Son 19 indicadores macroeconómicos. Estos indicadores son aquellos que nos permiten a nosotros como nación definir cuándo
o cuánto está aumentando nuestra economía. ¿Cuánto está aumentando? ¿Cuándo lo hace? ¿Y a qué ritmo o a qué velocidad aumenta nuestra economía? Estos indicadores económicos son estadísticos y nos permiten entender cómo está la economía, cómo ha variado de un periodo a otro periodo, es decir, de un trimestre a otro trimestre. Y son valores estadísticos que reflejan el comportamiento de las principales variables económicas, financieras y monetarias, las cuales son obtenidas a través del análisis comparativo entre un año y otro de un periodo determinado. Se pueden medir trimestralmente, pero usualmente para tener un análisis más completo se hace anualmente, o en otras palabras lo dicen interanual, lo que pasa de un año a otro año. Así que podemos ver, comparando estos indicadores económicos, podemos ver cuánto ha crecido la economía en un país. Y vamos a ver cuáles son esos 19 indicadores macroeconómicos. Ojo, reitero, estos indicadores son macroeconómicos. Recuerden que vimos la definición de macroeconomía y microeconomía. Lo que vamos a ver aquí es a nivel macroeconómico. ¿Okay? Los niveles macroeconómicos. Ok, el primer indicador macroeconómico es la inversión. ¿Qué es la inversión? La inversión es el dinero inyectado a la economía de un país. Por ejemplo, el gobierno de Baja California invirtió 10 millones de pesos en la construcción de escuelas. Existen dos tipos de inversión, la pública y la privada. La inversión es pública cuando el dinero inyectado en la economía proviene del gobierno, como en el ejemplo que leímos ahorita, del gobierno de Baja California que invierte 10 millones de pesos en la construcción de escuelas. Ahora, la inversión, en cambio, la inversión es privada cuando el dinero viene de los particulares, es decir, no viene del gobierno o del Estado. En otras palabras, es cuando los ciudadanos aportan dinero a la economía con el objeto de obtener una ganancia o de prestar un servicio, como cuando se construye un hospital privado o cuando un empresario abre una fábrica. Se considera que la inversión es un factor que indica el crecimiento económico porque a mayor inversión hay mayor crecimiento. También porque si un país no está creciendo económicamente, generalmente los particulares no invierten en él porque hacerlo no les traería ganancias. Por ejemplo, durante el año 2018, México recibió 17.8 mil millones de dólares de inversión extranjera. Los Estados Unidos y la Unión Europea representan las fuentes más importantes de inversión en México. Aportan respectivamente el 50.4% y el 37.1% de los capitales invertidos en México desde el 2000. Esto según la Secretaría de Economía en el reporte de 2018. Bueno, entonces por inversión entendemos todo aquel dinero que se invierte en un país, que puede ser por parte del Estado, por parte del gobierno, que tiene dinero como fondos y lo invierte para crear empresas, para crear escuelas, para crear industrias, para crear infraestructura, abrir caminos, crear aeropuertos, crear sistemas de extracción de minería o de otros tipos de recursos, o bien cuando los ciudadanos, por ciudadanos entiéndase no como nosotros, como tú o yo, porque no tenemos un dinero como para poder invertirlo, a menos que si tuviéramos millones de pesos o arriba de 100 miles de pesos hablando financieramente y quisiéramos abrir un negocio o una empresa, es cuando nosotros ahí formamos parte de empresarios, ya sea microempresarios o macroempresarios. Entonces, cuando estos empresarios crean o abren negocios o crean industrias o empresas, están inyectando un capital al país o al Estado. Y eso se considera como inversión privada. Entonces,
hay dos tipos de inversión. De una u de otra forma, sea la pública o sea la privada, al Estado o al gobierno o a la nación le conviene o nos conviene porque se generan más fuentes de empleo y al generarse más fuentes de empleo, pues la gente está trabajando y eso significa que el dinero se está moviendo, se está agilizando. Bien. Número dos, el segundo indicador macroeconómico es el famoso PIB, Producto Interno Bruto. El PIB es todo lo que el país produce en un periodo determinado. Fíjense bien, es todo lo que produce en un periodo determinado. No dijo dinero, es todo lo que produce. Es el total de los bienes y servicios generados por un país durante un año. Aquí ya nos está dando la clave. Nos está diciendo que es bienes y servicios. Los bienes se refieren a cosas que se pueden tocar y que son hechas para satisfacer las necesidades. Por ejemplo, ropa, comida, materiales de construcción, etcétera. Ahora, los servicios son aquellos que no se producen, sino que se proveen y que no se pueden tocar. Por ejemplo, tenemos el servicio de la luz, servicio de la banca, el servicio de mensajería, el servicio de telefonía, de red inalámbrica, etcétera. Regresando a lo que es el concepto del PIB, por ejemplo, en el tercer trimestre del 2018, el PIB de México fue de 18.6 billones de pesos. Es decir, en el 2018, México recaudó o produjo en bienes y servicios 18.6 billones de pesos. Eso fue la cantidad que produjo en ese periodo. Y con dicha cifra, México se situó como la economía número 14 del mundo. Entonces, ¿cómo podemos saber cuando un país está, su Producto Interno Bruto o su desarrollo económico es bueno? A través del Producto Interno Bruto, a través de lo que produce en un año. Y se tiene una estimación de todos los países cuánto producen por año y ahí se puede ver en qué nivel o posición se sitúa cada uno de los países. Entonces, el PIB o el Producto Interno Bruto constituye un indicador económico porque obviamente a mayor crecimiento económico, mayor será el PIB y viceversa. Es decir, cuanto más capital se inyecte al país, ya sea inversión pública o inversión privada, el PIB será más elevado porque se está produciendo bienes, se está produciendo servicios, la gente está trabajando, la gente está generando y está produciendo dinero. Están produciendo dinero, están produciendo servicios y están produciendo bienes. Se están creando empresas, se están haciendo industrias de ropa, de zapatería, de pelotas o de balones, se están produciendo cuadernos, libretas, se están produciendo telefonías celulares, se están produciendo o se están creando caminos, se están creando más redes de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Se están creando más bancos, bueno, y por lo tanto se está inyectando y se está generando más bienes y servicios en el país. El tercer indicador macroeconómico se llama ingreso nacional bruto. Es muy parecido al PIB. La única diferencia que lo vamos a ver nada más dice aquí, que mide el valor total de todos los bienes y servicios producidos en el país, más los que existen en el extranjero, cuyos propietarios son residentes en el país. Esto significa que el ingreso nacional bruto se toma en cuenta todo lo que se produjo aquí en México, más todo lo que se produce en España, en Inglaterra, en Holanda, en Australia, en Estados Unidos o en Canadá, donde haya gente mexicana que tenga negocios o esté produciendo servicios en otros países. Todo eso se suma a todo lo que se está produciendo en el país. Ok, entonces el ingreso nacional bruto o también llamado Producto Nacional Bruto sería todo lo que se hizo en México durante un año, más las propiedades que tienen en el extranjero las personas que viven en México, sean mexicanas o no. Aquí también nos da una aclaración, pueden ser mexicanas o pueden no ser mexicanas, pero que tengan la afiliación o la empresa está registrada como para producir en México. El
El PNB o INB, que acabamos de mencionar, constituye un indicador económico porque obviamente a mayor crecimiento económico también será mayor el Producto Nacional Bruto y viceversa. Cuando hay menos inversión o hay escasez de inversión, naturalmente el PIB y el PNB tienden a disminuir. Otro indicador económico, macroeconómico, que nos permite ver si en nuestro país hay crecimiento y desarrollo económico, que esos son dos conceptos que vamos a analizar ahorita, en otra sesión que vamos a abrir, es la esperanza de vida, que es el número 4. ¿Qué es la esperanza de vida? La esperanza de vida se refiere a cuántos años van a vivir las personas de una nación. Esto es en promedio, tentativamente, una estadística aproximada. Por ejemplo, durante el 2016 la esperanza de vida en México fue de 78 años para las mujeres y 73 para los hombres. Ojo, las personas que nacieron en el 2016 son los que tienen esa esperanza de vida. Si tú naciste en el 2001, en el 2002, 2005 o en 1998 o en 1985, tienes otro nivel de esperanza de vida. En cada etapa cuando se están haciendo, se estima un aproximado de esperanza de vida. Por ejemplo, yo soy de los de 79. Entonces, la esperanza de vida mía es muy diferente a las personas que están naciendo ahorita en el 2023. Se prevé y se estima que las personas que van a nacer en el 2030 van a tener una esperanza de vida de 86 años las mujeres y de 84 años los hombres. Eso es algo tentativo, todavía no sale la cifra, pero es de la estimación. Entonces, la esperanza de vida siempre se supone que debe ir año tras año aumentando. Si va aumentando, indica que el país, que el Estado, el gobierno está haciendo mucho por la nación, porque está procurando todos los medios, ¿se acuerdan? Bueno, con ustedes no he hablado de esta parte, pero en otras materias hablo yo del bien común. El Estado procura el bien común, creando infraestructura, escuelas, centros recreativos, creando empleos, creando todos los medios, red eléctrica, agua potable, banca, todos los servicios para que las personas, sus ciudadanos se desarrollen plena y armónicamente en lo profesional, laboral, espiritual, en lo social, en lo empresarial, en todos los aspectos se tiene que desarrollar. Y cuando hay eso, cuando hay una economía estable y la economía está creciendo, más que estable, está creciendo, debe ir a la par con el desarrollo económico, que de eso vamos a hablar al ratito. Y esto indicaría que las personas tendrían una esperanza de vida más alta cada año que en comparación con las generaciones pasadas. Es decir, hay países en Sudáfrica que la esperanza de vida de una mujer es de 36 años y de un hombre de 33, 34 años. Esa es la esperanza en promedio de vida. Hay países donde las personas no pueden llegar a vivir más de esos años. ¿Por qué? Por las condiciones económicas, políticas y sociales, culturales, que no les permite eso. Entonces, ahorita en México, para antes del 2016, personas que nacieron antes del 2016, la esperanza de vida es de 76 años en promedio para las mujeres, 74 para los hombres. Bueno, la esperanza de vida depende de factores como la pobreza y la desigualdad de sexos, además de otras variables, no solo eso, no solo la pobreza ni la desigualdad. También constituye un indicador económico porque a mayor crecimiento económico, lo que yo les decía, si hay mayor inversión, el Estado procura todos esos bienes, mayor será la esperanza de vida. Y viceversa, si el gobierno deja de invertir, hay pobreza, hay desempleo, hay delincuencia, no hay transparencia, no hay democracia, hay corrupción. Entonces, todo esto va llevando a que la esperanza de vida vaya disminuyendo en las personas. Así es, si hay riqueza y desarrollo económico a la par con el crecimiento económico, hay esperanza de vida más en aumento que en comparación cuando hay menos inversión.
Bien, vamos a cerrar nuestra sesión aquí y les pido de favor que se vuelvan a conectar con el mismo link para abrir nuestra siguiente sesión y vamos con los demás temas. Así que los espero ahorita en la otra sesión.